Voy a aprovechar para dar las gracias de nuevo a Bifor y al grupo de Prurito, y que algunos de los miembros estamos aquí, porque veréis que la charla no la he hecho yo, la charla es del grupo de Prurito. Es verdad que siempre hablamos, estamos muy orgullosos, se ha trabajado mucho, llevamos muchos años, llevamos más de 3 años trabajando, y es verdad que se han hecho muchas publicaciones. Y hay, por ejemplo, en las Carigas han sacado ahora un dístico sobre manejo de diagnóstico y tratamiento, y revisándolo digo, es que no está mejor, perdonadme que sea así de egocéntrica, mejor que el que ha hecho el grupo de Prurito Nacional de España. Entonces, bueno, veréis que la charla es los datos y el trabajo de estos años, así que aprovecho y doy las gracias a los que estamos aquí, a los que están aquí presentes y a los que no están por el gran trabajo. De hecho, mirad, la primera diapo es de habla de la prevalencia y es los datos de la Semana del Prurito, que muchos de los que estáis aquí, además no es una cosa del grupo de Prurito solo, sino que todos habéis colaborado y todos estáis colaborando en elaborar estos datos, con lo cual nos tenemos que sentir orgullosos. De ahí el hecho de que esta reunión sea muy práctica, es que todos hemos participado en esto. Esta encuesta seguro que muchos de los que estáis aquí la respondiste, de cuál, lo que se pretendía era ver cuál era la prevalencia de prurito en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y pues mirad, la verdad es que es muy bonito, un total de 1.600 encuestas. Es verdad que la mayoría eran pacientes en hemodiálisis, pues más del, o sea, el 50% del total tenían prurito en diferentes grados, y más del 10% de los pacientes que se recogieron en la encuesta tenían un prurito severo que está limitando la vida del paciente y que además influye en la mortalidad. Aumenta la posibilidad de que no solo que empeora la calidad de vida, sino que además se pueden morir por complicaciones relacionadas con el prurito. Es un tema que siempre que empezamos a hablar o que comentamos del prurito, hasta hace muy poco, hasta un año y pico que hace que lo podemos utilizar, hace 10 años, cuando yo empecé la residencia, que hace 4 días, como quien dice, es que ni se preguntaba, si es que no le podía decir ni al paciente, y era decirle, venga, pues te ponemos más horas, que lo que te pasa es que estás más realizado. Pues evidentemente y el paciente no te iba a decir que le picaba para que le pusieses tú media hora más. Total, un tema que ha estado en el olvido porque no le podíamos brindar soluciones. Por suerte, ya es diferente, ahora hay respuestas y soluciones que son eficaces, y seguro que en el futuro vienen más. Recordaros a la hora de hablar de diagnóstico y tratamiento, una breve pincelada de la importancia del problema. Hay muchos pacientes que lo padecen, tenemos que preguntarles, ¿verdad? Porque si no, no nos podemos creer que 5 de cada 10 pacientes que tengamos en diálisis tienen prurito. Lo tienen, pero no nos lo cuentan. Tenemos que ir a preguntarlo, muy importante. Luego, recordar la etiopatogenia. Muy importante en la etiopatogenia del prurito relacionada con la enfermedad renal crónica, los receptores opiáceos. Recordar, me encanta este esquema, que aunque yo fui la coautora del trabajo, como digo, es todo del grupo de Prurito, pero aquí es verdad que Pablo y yo trabajamos mucho, pero el esquema es todo de Pablo. O sea, yo le di pinceladas, el mérito es todo de él, y reconozco que yo siempre se lo digo, Pablo, he aprendido prurito urémico gracias a ti. Creo que a muchos nos ha pasado. Recordar, están implicados toxinas urémicas, hay aumento de la liberación de citoquinas proinflamatorias, hay muchos factores, pero bueno, de lo que hablaremos a lo largo de esta mesa es de la importancia que tienen los receptores opiáceos. Mientras que los receptores opiáceos tipo MU, su estimulación aumenta en el prurito, perdonad que es que esto, y yo no llamo regular, va un poco lento, o yo un poco rápido y no marca, perdona. Y los receptores kappa opiáceos, fármacos que actúan sobre el receptor, disminuyen el prurito. Y ahí tenemos pues difelicefalina, primera que creo que he dicho bien. También nosotros en nuestro medio solamente tenemos este fármaco, pero también la nalfurafina, que ya están saliendo trabajos con datos en pacientes, hace lo mismo. Son agonistas del receptor kappa o de los opiáceos kappa, tanto a nivel central, que esto sería la esquemita de abajo, como a nivel periférico, a nivel de la piel, y bueno, fármacos que estimulen ese receptor kappa, pues van a hacer que mejore el prurito de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Para introducir, bueno, para poner un poco en situación, que ahora vamos a hablar del tema de cómo llegar al diagnóstico y qué tratamientos tenemos. Bien, recordaros, lo decía al principio, muy importante saber preguntar. Si no preguntamos, ellos, no por nada, el paciente, y lo sabemos, nuestros pacientes tienen tantas cosas en la cabeza, y sobre todo tienen vida, la gran mayoría, con lo cual están pensando en el fin de semana, oh por Dios, que acabe la máquina, yo me quiero ir a mi casa. No piensan que el que le pique la piel sea un problema que se lo vayamos a resolver nosotros. Aunque es verdad que les resolvemos muchos problemas, que ellos no, o nos hacen muchas preguntas de problemas
que a priori no son del nefrólogo, pero bueno, no es un problema que si no les preguntas ellos te vayan a decir, ¿no? Entonces, muy importante preguntar. Y ahora iremos desengranando este algoritmo de diagnóstico y tratamiento que, como digo, es del grupo de Purito y fuera egocentrismo ni nada, yo creo que es muy didáctico y por eso está aquí, yo creo que realmente merece la pena tratarlo. Consejo a la hora de cómo afrontar esto, ¿no? ¿Cómo saber? Porque, bueno, tienes prurito, bien, pero ¿cuánto, cómo, qué parte afecta? Vale, después de varias horas de trabajo, pensando o buscando cuál sería la mejor herramienta para decir, pues vamos a ver qué paciente realmente es un prurito que puede afectarle a la calidad de vida y a la morbimortalidad. Pues recomendamos utilizar la pregunta 20 del KDQ de calidad de vida del 36, que la pregunta es, en las últimas 4 semanas, ¿en qué medida has sentido molestias provocadas por tener picor? Y según la respuesta, pues nos encontramos con pacientes que tienen más o menos, los podemos etiquetarlos de que tienen un prurito leve, moderado o grave. Esto lo podemos preguntar cualquiera de los que tratemos a los pacientes, no tiene por qué ser solamente el médico, también enfermería puede participar y de hecho lo hace. Y bueno, yo creo que cuando ven que puedes poner una solución y que el paciente puede mejorar, enfermería trabaja, es un tema que trabaja bien. Y cuando vemos al paciente que lo tenemos diagnosticado de que tiene prurito, ¿cuál sería el siguiente paso? Ver que ese prurito está relacionado o no, si es o no, ahora el paciente tiene prurito, ¿es por la enfermedad renal o puede haber otra causa? Antes hay que descartar otras causas. En primer lugar, descartar que no haya lesiones cutáneas, que sea un prurito de origen primario en la piel. Y bueno, pues la clasificación lo podemos clasificar en lesiones cutáneas primarias, de lesiones cutáneas, o sea, de un problema de piel primario, que no tenga alteración, con alteraciones de piel, perdón, el grado 2, que no tiene alteraciones de la piel, y bueno, enfermedades sistémicas que todos sabemos, como pueden ser enfermedades hematológicas, enfermedades hepáticas, que pueden dar prurito, estarían dentro del grupo T. Entonces es importante diferenciarlo. Posiblemente, al final, bueno, podemos diferenciar, hay más causas, aparte pero sobre todo son sistemas dermatológicas o sistémicas, ¿no? Muy importante ver que no es una causa primaria, porque en este caso, bueno, ¿a quién tendríamos que mandarlo? Si presenta una lesión urticarial, o es hematosa, o es este tipo de serosis, alguna lesión que, de hecho, estas fotografías son cortesía del dermatólogo, del doctor Figueras, que ha trabajado mucho con el grupo, y bueno, porque nos dejó estas fotos tan representativas que nos recomendaba pues que no todo el prurito que el paciente con enfermedad renal tiene, hay que derivar al dermatólogo, pero hay algunos que son muy claros. No tiene patología cutánea, no es de derivación dermatológica, hay que descartar otras enfermedades sistémicas, como os comentaba, pues, por ejemplo, una cirrosis biliar primaria, enfermedades neurológicas que también son raras, pero bueno, hay que descartar que esté asociada a fármacos, a veces pasa, pero bueno, en el caso de que hayamos descartado este tipo de enfermedades sistémicas, en las que tendríamos que derivar al especialista que sospechemos que tiene o que veamos que tiene la enfermedad, llegaremos al diagnóstico de que se asocia a la enfermedad renal crónica, sería prurito asociado a la enfermedad renal crónica. Ahora, siguiente paso, que ahora lo vemos en el esquema, como son muchos pasos, y Dios mío, esto me va a costar un montón de tiempo, seguro que todos lo habéis hecho ya en vuestras unidades, y realmente luego esto es muy dinámico. Lo que pasa, bueno, que desde un punto de vista docente, pues sí que se degrada mucho más el esquema, pero realmente que se recomendó no solamente a nosotros, sino a otro grupo de prurito que trabajan en otros medios, pues se recomienda pasar estas dos escalas, la WI-NRS, en la que se le pide al paciente, una vez que ya se ha visto que el prurito está relacionado con la enfermedad renal crónica, que puntúe como el prurito del 1 al 10 en las últimas 24 horas. Esta es una escala, son medidas que se basan en PRON, que sabéis, bueno, pues que cada vez tenemos que ir metiendo más en nuestra día a día, es importantísimo, no tenemos que trabajar con el feedback del paciente, porque cuando hablamos de PRON siempre decimos, ¿de qué me sirve a mí decirle al paciente, tiene usted muy bien el fósforo o tiene el fósforo fatal? Si el paciente sale y dice, ¿qué le ha dicho el doctor? Que estoy estupendo. O sea, es importantísimo saber qué es lo que el paciente ha percibido. Y estas escalas derivan de PRON, la del WIN, que es una puntuación cuantitativa, y luego hay una escala cuantitativa, el SAD, en el que, según el grado de afectación por el prurito, la escala se clasifica en A, B o C, siendo el paciente que no suele tener,
que rascarse o no, vendrían los síntomas de la escala que, como sabéis, se pasan muy sencillas. Hay unos trípticos que se los puede dar incluso al paciente y él te los da rellenos. Y el paciente, además, de una forma subjetiva, o sea, tiene que ser el que te lo rellene, ¿no? Porque hay pacientes que no saben leer, que hay que ayudarles, pero siempre que se puede quedárselo a ellos y que ellos te lo devuelvan, ¿no? Que ellos realmente, que no estés tú dirigiéndoles las preguntas. De ahí el hecho, son medidas basadas en los resultados que observa el paciente. Según estas escalas, pues veremos si estamos ante un prurito relacionado con la enfermedad renal crónica leve o moderado grave. Una cosa que se trabajó desde el grupo es que sería muy importante que esta patología, el prurito asociado con enfermedad renal crónica, lo pudiésemos en las historias clínicas digitales clasificar dentro de CIE-10, pero hoy por hoy, bueno, por lo menos en nuestro medio en Andalucía no se puede, no sé si aquí tenemos de otras comunidades autónomas, no sé si ya se ha conseguido, pero en Andalucía aún no se puede, porque bueno, nos ayudaría mucho al seguimiento del paciente, saber cómo está en el momento que lo diagnosticamos y si le podemos poner tratamiento, como ahora veremos que hay opciones terapéuticas, pues ver si realmente hay respuesta o no hay respuesta. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Si el paciente nos dice que realmente tiene un prurito leve, pues sabéis, esto de dermatología nos insistía mucho, muy buena hidratación, nuestros pacientes tienen muchos problemas de sequedad cutánea, pues dar una serie de recomendaciones que de hecho pues los tenemos igual recogidos para que el paciente se lo pueda llevar y no tener que estar explicándole, tener cuidado pues con el cambio de temperatura, que los baños sean cortos, o sea, una serie de recomendaciones higiénicas sobre todo. Pero, y esta es la novedad, la gran novedad, en aquellos pacientes en los que el prurito afecta de una forma moderada o grave, que afecta a la calidad de vida y a la mortalidad del paciente de una forma importante, tenemos desde hace un tiempo, perdonad que estoy yendo para adelante, un fármaco en nuestro medio, digo en nuestro medio porque en España está aprobado y se puede utilizar en casi todas las comunidades autónomas, si no me equivoco. Andalucía creo que era en la última reunión éramos la excepción. Nos dejaron utilizarlo de forma por uso compasivo, no es uso compasivo exactamente, pero antes de salir, de que se pusiera el precio, nos dejaron utilizarlo, pero es verdad que la comunidad la farmacéutica andaluza por ahora no nos deja prescribir lo que es la difenicefalina, que es uno de los fármacos que os comentaba que estimula el receptor kappa, el receptor opioide kappa, con lo cual disminuye el prurito y tiene, bueno, lo contarán después Carlos y Melissa, que realmente el paciente lo nota mucho. Y si habéis estado en alguno de los foros de prurito y habéis visto los vídeos de los pacientes, que Carlos tiene varios vídeos de dos de sus pacientes, es súper bonito y súper gratificante porque mejora mucho la calidad de vida. Hay otras opciones terapéuticas que están aceptadas, pero que el grado de evidencia y el grado de respuesta es menor, por ejemplo, la gabapentina y la pregabalina, que también tienen efecto a nivel central, pero el problema con estos fármacos es que tienen muchos efectos secundarios y que realmente luego la respuesta suele ser, seguro que todos tenéis experiencia, tiene una gran tasa de efectos colaterales y la respuesta es bastante mala. Es verdad que, bueno, que cuando no teníamos nada y que como para empezar, de hecho, en el tríptico de tratamiento lo comentaremos, que se puede empezar, incluso se pueden solapar los tratamientos. En el caso de que uno no sea lo suficientemente eficaz, se podrían sumar estos tratamientos con difenicefalina. De hecho, estaría gabapentina pregabalina, difenicefalina, que sería primera opción, y en el caso de que no respondan, hoy por hoy, las recomendaciones a nivel internacional es terapia con rayo UVA, que como no sé si la experiencia que tenéis con vuestros pacientes es bastante ineficaz, con lo cual la verdad es que cuando llegó, por supuesto, sí que he mantenido la diapo de antihistamínicos porque todos los utilizamos, un poco por darle respuesta al paciente. Cuando llega y te dices que me pica mucho, doctora, no sé qué hacer, no puedo llevar mi vida, pues todos solemos ponerlos, pero es verdad que en la etiopatogenia del prurito urémico, los antihistamínicos, o sea, la histamina no juega ningún papel, con lo cual no suele darle respuesta al paciente. Algunos, bueno, sí que tiene efecto psicológico y también que como tiene efecto sedante, pues les puede ayudar, pero desde luego el prurito calmarlo no lo calma. Como os digo, serían los moduladores del receptor de los opioides, los fármacos que ya disponemos uno, que es la difenicefalina, Kapruvia, perdón, me voy a equivocar hasta el nombre, que es un agonista del receptor kappa de los receptores opioides.
Hay otros, como digo, nalfurafina ya está en otros países y esto pues hay ensayos clínicos de varios, pero realmente ya hay bastante uso a nivel, sobre todo europeo. En Japón también han salido resultados con este fármaco y los resultados son esperanzadores. Yo sigo comentando cómo surge, o sea, por qué se aprueba Kapruvia. Los estudios CALM, los recuerdo que los resultados eran estadísticamente significativos frente a placebo. Había una mejoría de la sintomatología, había un descenso en el WINRA a las 12 semanas del estudio de más de 3 puntos. Recordar que el WINRA puntúa del 0 al 10. Ahora os diré las recomendaciones del grupo de cuántas veces hay que pasarlo, cuándo y demás. Hubo un estudio CAL1 y CAL2, los datos, perdona que estoy yendo para adelante, los datos agrupados, pues tanto en el CAL1 como en el CAL2 hay diferencias estadísticamente significativas en respuesta en mejoría de más de 3 puntos en esta escala, en el WINRA, WIN-NRS, yo le digo WINRA, perdona, pero el WIN-NRS, que es estadísticamente significativo en las 12 semanas. Y además, mira, pues puntuación, otro de los datos que me gusta contar es que uno de los principales síntomas que se asocia al prurito es que el paciente duerme mal, está cansado porque duerme mal y también se ve de forma significativa una mejoría en los datos del estudio CAL. Importante, y lo verá, nos lo comentará sobre todo Carlos con el uso del fármaco, que sí que hay efectos colaterales, hasta en un 9% de los pacientes pueden aparecer efectos colaterales que a veces pues modificando la posología pueden mejorar, pero hay pacientes que no lo toleran y que hay que suspendérselos, como digo, Carlos nos lo contará más adelante. ¿Qué tenemos entonces de novedad? Que ya no es novedad, ya es una novedad antigua de casi 2 años de tratamiento que además está puesto como de elección, sería como de primera línea para pacientes con enfermedad renal crónica, tanto en estadios 4 o 5 como en terapia renal sustitutiva. Estaría indicada difelicefalina. Esta sería la dosis que se recomienda por kilo de peso y la administración. Hay otras opciones, como os comentaba, en caso de que no funcione, se pueden solapar, no hay que suspenderlas, pero es verdad que gabapentina y pregabalina tienen muchos efectos colaterales y los antihistamínicos, pues ya sabemos que no han demostrado ningún resultado y que realmente no solo porque no haya estudios, sino que es que en la vida real no lo hay. Y recordar lo del prurito refractario, pues que se puede considerar la terapia, los rayos ultravioletas, como una alternativa. Empezamos. De todas formas, luego en el coloquio lo podemos comentar. ¿Qué se recomienda una vez que se empieza el tratamiento? ¿Hasta cuándo está? Bueno, pues se recomienda ir pasando el cuestionario periódicamente, hacer un seguimiento mínimo de 3 meses. Es verdad que el dermatólogo nos decía que pasásemos el cuestionario cuantas más veces mejor, incluso a diario. Digo, mira, yo creo, Inasi, que los pacientes no pueden mandar muy lejos, con lo cual, bueno, es una recomendación dermatológica. Luego, claro, él se referiría a diario porque lo ve en la consulta una vez cada 3 meses. Ahí sí, pero nosotros los que tenemos conectados, por ejemplo, y los vemos todas las semanas 3 veces, no. Y sí que es importante, sí que recomendamos en el documento, si después de 12 semanas no ha habido nada de respuesta, reevaluar y descartar de nuevo, empezar de nuevo con el algoritmo diagnóstico por si nos hemos equivocado, nos hemos confundido, porque quizás, de hecho, si después de 2 semanas el paciente no tiene nada de síntomas, había que replanteárselo. Pero es verdad que hay fármacos que necesitan, lo hemos visto con fármacos del metabolismo óseo mineral que se administra por vía endovenosa, que a veces tienes que esperar un mes y medio, y yo creo que quizás lo de las 2 semanas se queda corto, que como mínimo esperar un mes antes de pensar en suspender el fármaco. Y esto sería, pues, de una forma, yo creo que eso, que el algoritmo merece la pena tenerlo a mano y que luego pasar los cuestionarios, sobre todo que además se les da a ellos, que no es que nosotros los pasemos, que recordar que están basados en PRON y que hay que dárselos a el paciente que no sepa leer o que pida ayuda, que lo mejor es que lo hagan ellos. Y nada, muchas gracias.